puntuales. Vamos a comenzar entonces con la siguiente sesión vinculada con el área temática Sistemas de Innovación. Para esta sesión tendremos como moderador al doctor Fernando Sáenz, en breve también les voy a presentar, y como panelistas tendremos al doctor Roberto Jiménez Gómez, a quien invitamos a sentarse adelante, y al máster Jorge Rodríguez Soto, que también invitamos a sentarse. Nos moderará el doctor Fernando Sáenz, quien es doctor en Economía del Desarrollo por la Universidad de Wageningen, Países Bajos. Es máster en Manejo de Recursos Naturales por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, economista agrícola e investigador y docente de planta del del CIMPE, del Centro Internacional de Política Económica, desde 1996. La palabra es tuya. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, gracias Daniela por aperturar este panel. Bienvenidos a esta sesión de sistemas de innovación. A mí me complace presentar ahora y moderar esta mesa con los dos ponentes que tenemos hoy. Inicio presentándolos, ¿verdad? Y luego vamos a ver las reglas del juego. Primeramente tenemos al doctor Roberto Jiménez Gómez de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, quien nos va a presentar una ponencia titulada La innovación agrícola como factor determinante de la transición sostenible en los territorios rurales, datos de Costa Rica. No, perdón. La primera es acciones para el desarrollo rural mediante el cierre de la brecha digital. Esa es la tuya, ¿verdad? Ok. Sí. Son tan cargas que pueden perfectamente dar la ponencia el otro. El doctor Roberto Jiménez Gómez, como dije, es investigador y docente de la Escuela de Economía, consultor internacional y su especialidad es Economía y Desarrollo. Así es, ¿verdad? Luego tenemos al máster Jorge Rodríguez Soto, quien va a dar la ponencia Innovación agrícola como factor determinante de la transición sostenible en los territorios rurales, datos desde Costa Rica. Jorge es egresado nuestro, recién egresado nuestro de la maestría en política económica y ahora se desempeña como docente e investigador aquí en la Universidad Nacional. Eh, Vamos a tener 20 minutos, un poquito más porque tenemos tiempo. Yo les voy a estar recordando con estos tarjetas, ¿verdad? Pero digamos que tienen 20 minutos, un poquito más. Iniciamos entonces con vos, Roberto. Allá. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes. Un agradecimiento muy grande al CIMPE, que ha sido parte importante de nuestras vidas y que, bueno, estamos celebrando 30 años. Así es que es muy importante reconocer y agradecer. Y yo quiero decir que el CIMPE ha sido muy importante en nuestras vidas, creo que muchos de ustedes, y me parece que debemos de decirlo y creo que por eso estamos aquí también. Bueno, yo voy a presentar un estudio que es más amplio, evidentemente, que tiene que ver con la brecha digital, la integración de elementos de economía social y un territorio determinado. Y eso es el estudio de analizar las acciones innovadoras posibles para el cierre de la brecha digital en comunidades lejanas como instrumento para incidir en el desarrollo local y comunal. Y esto es a través de un estudio de caso que me permitió Copelesca. Yo trabajé directamente con ellos, con un equipo técnico, ¿verdad? Que aquí no voy a poder hablar muchas cosas, pero que es muy interesante. Importancia del Internet, en gran medida, esto que dice Castells me parece importantísimo. O sea, hay un efecto multiplicador de tener o no tener Internet. Es decir, si usted hoy deja de usar Internet o limitadas, tiene limitaciones, y otra persona en iguales condiciones tiene acceso a Internet, te va a multiplicar en corto plazo las posibilidades y las capacidades que tiene. Y ese es el gran reto que la sociedad actual tiene, América Latina en general. Entonces,
es un asunto de mucha importancia. Su aporte al PIB es de 3,16, en algunos casos, dice el Banco Mundial, y la productividad puede aumentar hasta 2,61. Creo que en algunos casos puede ser hasta mucho más, ¿verdad? Y lo lamentable es que hay regiones de Costa Rica y de América Latina donde la conectividad no es suficiente, que todavía están medio usando este medio, este instrumento para mejorar sus capacidades. Entonces, esto es un reto. Y en lugar de ir disminuyendo, lamentablemente, según las estadísticas internacionales, más bien están aumentando. Y esto debería de ser objeto de política pública. Y hay un artículo que al final también había publicado sobre políticas públicas para el cierre de la brecha digital. No es ni tanto dinero, ni tantísimo esfuerzo para lo que podría potencializar en las sociedades, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y bueno, desde la educación a los chiquitos hasta las posibilidades de hacer un negocio, ¿verdad? Nos limita. Esa brecha digital es no contar con la conectividad, o sea, la parte física, todo, ¿verdad? Y podemos analizar más elementos técnicos, pero no viene de acá, pero también elementos de formación y capacitación. Entonces, usted puede dar las mejores capacidades de conectividad, banda ancha, pero si no forma, si no capacita, si no le ayuda a la gente, está mal. Y un elemento importante es la seguridad cibernética. Porque conozco casos de familiares de que por no saber de eso perdieron dinero, les robaron dinero o pueden pues, sujetarse a fraudes. Entonces es muy importante ese cierre de la brecha digital, mejorar esas capacidades. También es importante que la brecha digital tiene nombres y apellidos en nuestros países. Es comunidades generalmente rurales, vulnerables, generalmente se da un poco más en las mujeres y por ende es muy importante desde una política proactiva diseñar, ejecutar acciones para el cierre de esa brecha digital. También tiene que ver con los territorios. Vamos a ver, un país no se desarrolla si el territorio no está relativamente homogéneo en su desarrollo. Y el caso de Costa Rica, no sé, sus países tenemos una heterogeneidad que decía la CEPAL estructural que decíamos que la íbamos a eliminar y más bien cada día es más grande. El aporte, por ejemplo, de las regiones fuera de la GAM en Costa Rica es menos del 5%. Entonces, 72% es en la GAM. Entonces, no estamos generando y propiciando un desarrollo efectivo. La raza, la localización geográfica, como decía antes, el nivel educativo, la edad tiene un efecto también, el sexo y limitaciones físicas. Hay elementos de todos estos que hay que considerar. Muchos de nuestros países, por ejemplo, la pirámide de edad, ya estamos más viejos, ¿verdad? Muchos somos de un grupo de población que nació entre los 60, 50 algunos y 70, que ocupan reconvertirse. Entonces necesitan más formación, ¿verdad? Y por otra parte, las mujeres también deben de empoderarse y desarrollarse capacidad. Generalmente es un lado muy negativo porque es medios rurales, mujeres con muchas limitaciones, muchas veces a cargo de sus viviendas sin acceso a la internet y todo lo que puede propiciar. En resumen, el cierre de la brecha digital disminuir las brechas de ingreso, generar empleo, condiciones, por ejemplo, para emprendimientos en los medios rurales. Igual disminuir la desigualdad de todo tipo, ¿verdad? Y ayudan al desarrollo de capacidad de las personas. Hoy en día, los que somos más grandes, es impresionante las posibilidades de formación y capacitación que tenemos desde nuestras casas, ¿verdad? Entonces, el no tener esa posibilidad para ciertos sectores de la población, que son los que más lo ocupan, es crear una desigualdad todavía más profunda, como lo dice Castells. Desarrollo empresarial y emprendimientos. Hemos hecho, por ejemplo, en la Escuela de Economía de la UNA, investigaciones en zonas y costas, y lo que encontramos es que ni siquiera hay un interés razonablemente bueno para que las personas puedan mercadear su hotelito o su emprendimiento. Entonces, es necesario tenerlo. Por otra parte, tenemos una migración del campo a la ciudad muy grande en nuestros países, las grandes ciudades de América Latina, requerimos volver al campo y entonces una conectividad fuerte podría hacer que los que se vienen para acá puedan teletrabajar y eso puede generar un efecto muy positivo. Y lamentablemente, generalmente está en las zonas más vulnerables. Entonces, propiciar, crear esas condiciones sería de gran utilidad. Algunas estadísticas.
Tal vez me pasé con eso, pero tenía muchas y bueno, esta es la brecha digital de Costa Rica entre urbano y rural, como 15%, no se ve tanto, y la brecha con algunos países que he escogido, que son los que tienen los índices mejores en América Latina, Chile, Uruguay y Costa Rica, son como los tres que andan siempre en el nivel más alto, y bueno, Chile y Costa Rica terminan relativamente igual en algunos indicadores, luego vamos a ver. Eh, la velocidad de descarga, ya estamos por debajo de América Latina, ¿verdad? Y en los datos al 2022. Y vean la descarga, lo que es Estados Unidos. Por eso es que la brecha digital está creciendo en lugar de disminuirse con los países desarrollados. Y esto es una limitación que vamos a tener muy grande a largo plazo. Otros países, banda de ancha móvil, velocidad, estamos mal, ¿verdad? Lo que es Uruguay, que ha mejorado muchísimo, es el país de América Latina que en los últimos años ha mejorado más. Chile va sistemáticamente y Costa Rica está incluso por debajo del promedio de la CEPAL. Esto es el acceso, el porcentaje de acceso a la gente, del percentil más bajo y el más alto, es una diferencia como de 18%, es decir, el quintil más alto tiene 18% más acceso que el quintil más bajo. Es necesario disminuirlo. Y este es otro dato importante y es cuánto tiene que usar la gente de la canasta básica para acceder a los servicios. En este caso, el país que tiene los costos más altos en relativo a la canasta básica es Colombia y Costa Rica está a un punto medio ahí, ¿verdad? Deberían de ser menores porque eso es una limitante económica de ingreso. Y bueno, ¿qué acciones se pueden desarrollar para el cierre de la brecha digital? En primera instancia, indicar que en América Latina existen esfuerzos desde la innovación social para tratar de cerrar la brecha digital. Y por ello se han creado redes comunitarias. En el caso de México, muy asociado a las zonas indígenas y a la radio, nació con la radio, luego los centros de Internet y luego las redes comunitarias. En Argentina se ha desarrollado bastante y Colombia. En Costa Rica no tenemos redes comunitarias. Parte de la investigación que realizamos era eso, tratar de, bueno, hay o no hay, cómo se podría desarrollar. En general, en Costa Rica no existe y lo que se aproximaría más a analizamos en torno a tratar de brindar una solución de brecha digital en la zona norte, en la zona de concesión de Copelesca, que es una cooperativa de electrificación rural que ha tenido muchos premios a nivel latinoamericano y con un compromiso brutal, diría yo, con... Y bueno, ¿qué hicimos con esto? Bueno, primero ubicamos a Copelesca y las comunidades con brecha digital. ¿Quiénes están ahí? Los actores primarios, las iniciativas organizadas, asociaciones de desarrollo, redes y organizaciones comunitarias, empleados, la oferta de infocomunicaciones, eventos educativos, esto en la parte local, emprendedores locales, que hay muchos. Y por otra parte tenemos los grupos de interés secundarios, proveedores satelitales, las universidades, el INA, la Cámara de Infocomunicación, Cooperación Internacional, que queríamos ver ahí, cooperativas, y los actores empresariales, la banca de desarrollo, entre otros. ¿Por qué era importante eso? Porque ¿quiénes están jugando el partido en relación a la brecha digital? Era muy importante. ¿Para qué? Bueno, luego para diagnosticar. ¿Por qué no se desarrolla o por qué no se elimina la brecha digital? Bueno, hay causas diversas. Primero, más importante, baja rentabilidad. Y lo vamos a ver, yo hice un análisis costo-beneficio y haciendo todas las simulaciones del caso y no da. Entonces, los empresarios son muy vivos, la rentabilidad es lo que juega y nada más. Incapacidad de las políticas, realmente Sutel fracasó en su momento porque se puso a hacer proyectitos chiquiticos en una burocracia brutal, ¿verdad? Con fideicomisos, etcétera, donde era muy caro y duró mucho tiempo en poderlo tener. Alto costo, realmente es caro. Eso es caro, hay que tenerlo presente. Y luego tenemos las otras causas derivadas. Hay un interés privado, no de interés de la colectividad, eso es clarísimo. Hay zonas difíciles, digamos, yo hice trabajo de campo con mi carro y doble tracción, y había veces que había que tener cuidado porque se podía quedar uno. Incapacidad
y con todo el amor que le he tenido del ICE y las instituciones para poder efectivamente, alternativamente, dar una solución a los que buscan solo rentabilidad. Porque a los demás proveedores uno puede decir, sí, es por plata. Sin embargo, dentro de las recomendaciones y las buenas prácticas internacionales, se establece que en las concesiones tiene que pedírsele y exigírsele de forma muy clara a los proveedores, estas grandes empresas, a que cierren brecha digital. Y algunos casos en Suecia y en otros países han indicado que si no se les dice bien, se van por la tangente. Cierran la brecha digital, por ejemplo, en telefonía celular, pero no con soluciones a las viviendas. Y realmente estamos hablando acá que, ok, el teléfono es una ayuda, pero tiene que haber soluciones para conectarse, para teletrabajar, para hacer una gran cantidad de cosas. Falta de alianzas, soluciones caras y complejas, incluso yo, y lo digo, la misma forma en que se da la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica, promocionó vender el espectro, obtener plata, pero no se garantizaron el proceso de dar servicios solidarios. Y ese es un problema grande, ¿verdad? Porque Misutel, esa de regulación ex post que hace Sutel, de ahí es para sacar estadísticas, ¿verdad? Y en nuestros países realmente la regulación ex post cuesta mucho que se dé bien. Ineficiencia de acciones públicas, realmente, por ejemplo, no sé si escucharon algunos el caso de Costa Rica, una gran cantidad de computadoras guardadas, duplicaciones de red, porque el ministerio no quería que usaran la otra red. O sea, realmente el tema de Costa Rica como política pública, el problema no es de plata, es de un montón de cosas que mejor no digo, ¿verdad? ¿Verdad? Y por otra parte, hay contexto nacional donde políticas y grupos de interés, o sea, realmente el sector de infocomunicaciones es de los más poderosos del mundo. Dominan sus sectores y dominan y definen las reglas de juego. O sea, hay que estar ahí, a mí me tocó, hicimos observaciones a la apertura no me acuerdo de cuál fue, y me demandaron y duré 2 años y el resto fuera de la cancha. En poder actuar en temas de Sutel, porque Sutel pertenece a ARECEP. Entonces vean ustedes lo que pueden hacer y así es común. Entonces no es fácil, la regulación ha fallado. ¿Por qué? Porque para mí la regulación ex post no es la apropiada. Esa heterogeneidad estructural que hablamos, o sea, que sigue y se profundiza en nuestra América Latina. El entorno institucional malo, ¿verdad? Falta de un ente rector fuerte y falta de operacionalización de ese ente y las condiciones locales que determinan mucho. Bueno, ¿qué fue lo que tratamos de hacer en ese proceso de interacción? Bueno, tratar de encontrar a través de Copelesca y la relación que tuvimos, cómo encontramos soluciones. Las soluciones que se planteaban entonces podían ser diversas. Y surge la brecha porque las actividades económicas son pocas y muy dispersas en las zonas y con caminos malos. Y por tanto es caro hacer eso. Son centros de población pequeños, de baja densidad, y si hay servicios de infocomunicación son muy malos, ¿verdad? Es como los que teníamos nosotros hace 10 años, ¿verdad? Donde apenas uno se medio conectaba. Y son generalmente las zonas donde el índice de desarrollo humano y de competitividad es más bajo. Entonces aquí hay una relación fatal. ¿Qué se estudió? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hay una opción de satelital, microondas, que microondas es esos aparatos que se ponen y se pasan a otro lado y luego se baja. Satelital era las opciones que había de satélite, hacer la red de fibra óptica, pero estaban generalmente poblaciones a más de 6 kilómetros, es muy cara la fibra óptica. Y por otra parte, habían costos por el desplazamiento. Entonces, una opción era, desde el punto de vista de innovación social que se ha hecho en América Latina, es redes comunitarias, redes que se les capacita y dan mantenimiento a todo el sistema. Entonces, se definieron varias opciones de prototipo, se analizaron las alternativas y tal vez para no leerlo de ahí, lo que se hizo fue, de cada una de esas alternativas se buscó la más viable. La más viable se convirtió técnicamente en satelital, bajar la señal y luego hacer una distribución en la comunidad con fibra óptica.
que quedara listo en fibra óptica para luego, cuando llegara la fibra óptica de central, pudiera conectarse y no hubieran costos adicionales. Y que las comunidades se organizaran y se formaran en el mantenimiento, 2 o 3 personas dentro de una comunidad para el mantenimiento, para evitar algunos costos. Otro elemento importante era lograr que se pudiera contar con formación para las personas, y eso es un tema muy importante. Bueno, ya me dicen que hay poco tiempo, se aplicó el modelo Canvas, básicamente los flujos de costo-beneficio de Tiriban no daban por ningún lado, ¿ah? Por ningún lado le daban, ¿verdad? Y quedé frustrado, ¿verdad? Como decimos, porque yo le hacía por un lado, por el otro. Un tema muy importante es que los contenidos, ¿verdad? Cuando se adquiere un paquete son carísimos, representan a veces hasta más del 50%, o sea, no es la conexión a la red, sino es los contenidos que hay que comprar. Digamos, Copelesca, otra empresa, vale un montón de plata. Y este es San Marcos, donde se desarrolló el proyecto posteriormente, y esas son básicamente las soluciones. Y bueno, para recapitular, ¿qué podemos decir? La innovación social se puede dar en redes comunitarias. Hay un problema de que el espectro muchas veces está concesionado a una empresa que ni pica leña ni presta el hacha. Entonces es un problema que nadie quiere tratar en ese país. La innovación tecnológica, hay opciones de fibra y de satélite. De satélite vimos varias, pero el millonario de Trump era el que tiene en Costa Rica. Ahora hay otros en otros lugares del mundo, pero bueno, es eficiente y se está desarrollando, porque usted lo que hace es bajarla y luego, ¿verdad? Con equipos los aumenta la calidad y lo distribuye a través de fibra óptica. El- La solidaridad fue muy importante. Copelesca y sus asociados definieron que querían aportar un poquito de dinero de lo que pagaban para que se cerrara la brecha digital. Y eso es muy importante en una sociedad que es tan egoísta, ¿verdad? Eh, Desarrollar un plan de formación y capacitación in situ, eso es muy importante. Analizamos todas las ofertas que habían de capacitación. La de Lina, que en buena, era como para ciertas condiciones y muy fuera de las posibilidades de lo que una población rural podía ocupar, incluso uno. El aporte de la economía solidaria y, por otra parte, el cierre de esa brecha digital en las comunidades pues permite desarrollo, sin ninguna duda. Y bueno, básicamente yo tenía otras cosas. Vamos a las conclusiones. Indicar que Copelesca ha sido un ejemplo solidario, lo vemos con el trabajo de campo y lo que hacen en el campo. El prototipo podría servir con algunas variantes, digamos, quitarle el costo de los contenidos, que son caros, y el mantenimiento que lo dieran la comunidad. Eso podría ayudar a los flujos. No está tan fácil, pero... Y se ocupan políticas públicas, ¿verdad? Y de la economía social. Disminuir la desigualdad social lo permite la brecha, cerrar la brecha digital, y eso es un fenómeno que toda América Latina y que debe ser parte de la agenda propositiva. Antes de hablar cosas tan feas, incluso hasta del tipo de cambio, es más importante en algunos casos, mejor hablar de estos elementos que empoderan y desarrollan la gente. Y bueno, fortalecer organizaciones de la economía social, analizar otros prototipos y un programa de formación in situ adaptado a las poblaciones. Agradecerles realmente la posibilidad de estar con ustedes, y ahí están los artículos, digamos, que yo publiqué y que podrían ayudar en esto y que tienen que ver con el tema. Este de acá es de políticas de cierre de la brecha digital, que amplía, porque había incluido en la exposición temas de política pública, pero creo que por el tiempo no lo podemos hacer, pero fundamental es que en los procesos de contratación de empresas se definan claramente lo que deben cumplir las empresas. También es importante crear fondos solidarios y tener proyectos con la economía social que podrían ayudar e integrar a las poblaciones, porque en el caso de Costa Rica se ve como un servicio público y las personas fuera de ese contexto. Realmente es un problema de la gente que la misma gente tiene que ayudar a solucionar a través de opciones innovadoras. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pasamos ahora a la siguiente ponencia con cargo del máster Jorge Rodríguez Soto. Allá hay micrófono.
Hola, hola. Bueno, buenos días. Primero empezar, como igual que Roberto, feliz aniversario al SIMPE. Es un gusto poder estar acá hoy. Bueno, la presentación que yo les traigo se titula Innovación agropecuaria como determinante de la transición sostenible en los territorios rurales en Costa Rica. Esta investigación surge en parte de la combinación de los dos proyectos de investigación que estaba yo metido aquí en el SIMPE. Uno que era en tema de bioeconomía con Daniela que anda por allá y otro que era con Fernando en tema de digitalización del sector agropecuario. Después me di cuenta, en parte con trabajo de campo y demás, que estamos abordando los mayores impulsores de la innovación en territorios agropecuarios, pero por separado. Entonces yo traté de juntarlos en un artículo para aprovechar ese trabajo. Primero, las actividades agropecuarias y la sostenibilidad. Hay que empezar por decir que las actividades agropecuarias son las principales actividades económicas en territorios rurales junto con el turismo y los servicios ecosistémicos, y ahora se está incorporando un poco más lo que es la movida hacia la economía naranja también. Ahora, también hay que tener en cuenta que este sector enfrenta retos clave, por ejemplo, con el COVID, con la crisis de los contenedores, más o menos al mismo tiempo, el problema de insumos por el conflicto de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Que vienen muchos de allá. Mercados inestables y a nivel de Latinoamérica, los mercados internos tienden a ser inestables en sus precios, lo que impide que muchos productores puedan incurrir en inversiones más grandes o tener cierta estabilidad de ingreso. Además, hay fuertes señalamientos en tema de sostenibilidad, en tema de uso de suelo, en tema de recurso hídrico, en tema de contaminación y vertidos, más que nada de la revolución verde, donde se da una intensificación del uso de agroquímicos por las necesidades crecientes de las poblaciones, ¿verdad? Hay que alimentar una población cada vez más grande y la única forma es utilizando agroquímicos que aumenten la productividad de manera correspondiente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que la innovación agropecuaria, en este caso impulsada de la bioeconomía y las tecnologías digitales, podrían ser una forma de conjuntar metas económicas para cumplir con estas necesidades de la población y a la vez metas ambientales para mejorar la sostenibilidad del sector. Teniendo en cuenta, y una parte muy importante para crear ese nexo entre los territorios y las actividades, es que las actividades agropecuarias también generan servicios ecosistémicos, primero indirectamente como corredores biológicos en tema de polinización y demás, y también considerar que las mismas actividades agropecuarias son un servicio ecosistémico, que es producción de biomasa, es el reacondicionamiento de los servicios ecosistémicos de un espacio para producir un bien, un servicio que ocupa la sociedad. Bueno, se me borra un poco la metodología. Era un gráfico que por alguna razón no salen los colores ni los cuadros. Se usa la metodología de estudios de caso, me ha estado pasando mucho, quién sabe qué será. Se usa una metodología de estudios de casos siguiendo allí con un estudio de caso múltiple integrado. Aquí es importante tener que cuando se trabajan estudios de casos se trabajan tres niveles de categorías. Categorías teóricas que surgen desde la teoría donde se establecen variables y conceptos. Categorías analíticas que surgen de la práctica, de lo que uno observa en los casos de trabajo. Y una estrategia de codificación que permita mediar entre ambas para llegar a una generalización, teniendo en cuenta que esta generalización no es una generalización estadística sobre una población, sino una generalización analítica sobre los conceptos de que se parte porque es trabajo cualitativo. En este caso, primero se partió de la revisión de teoría, articulación de categorías, selección de casos y desarrollo de un libro de códigos. Se procesaron los datos con Atlas T, entonces se ocupaba un libro de códigos. Después se procesó cada caso por separado, se hizo un reporte de caso individual y un análisis que se los voy a presentar brevemente por cuestiones de tiempo, para pasar a construir un caso de Costa Rica y luego pasar a conclusiones y generalización analítica. Estas son las fases de trabajo: fase de construcción y diseño, recolección y análisis de datos y análisis, generalización y conclusiones. Se abordaron los casos, en este caso, del café, el banano, la palma africana y la caña de azúcar del sector agrícola, porque según el censo agropecuario, representan el 95.2% de la producción agropecuaria del país. Y queremos hacer una generalización que sea acorde a todo el territorio rural del país, bueno, para las actividades agropecuarias del país. También la ganadería, que es la principal actividad pecuaria y la que más ocupa fincas a nivel de Costa Rica. Casi el 30% de las fincas agropecuarias se dedican a la ganadería vacuna. Esa es la razón para escoger esos casos. Ahora, como queremos trabajar sobre territorios, es importante evaluar las condiciones de los territorios. Estos mapas surgen de clústeres de más o menos 33 variables relacionadas con pobreza y desarrollo, con un análisis de K-medias que después se llevó a nivel de cantones. A nivel de pobreza, como ustedes ven, tenemos un centro con mejores condiciones, pero que aglomera la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, un corredor en el medio que llega hasta esta zona de acá, que está en condiciones intermedias, las costas que tienen que estar en condiciones peores y las fronteras que están mucho peor. A nivel de pobreza ocurre más o menos lo mismo. Aquí, la definición de territorios urbanos y rurales se tuvo que hacer a través de un conteo, porque el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo en Costa Rica, usa una categoría por distritos.
Entonces lo que se hizo fue contabilizar cuántos distritos rurales o urbanos había por cantón para hacer esta categorización, lo cual no incluye variables de extensión ni variables demográficas, simplemente fue un conteo simple por cuestiones operativas. Eso puede introducir un sesgo. Ahora, contexto del sector agropecuario, un poco más. La contribución directa al PIB tiende a ser pequeña, más o menos el 4%. Ahora, si se contabiliza el sector agroindustrial, también llega casi al 10%, lo cual vuelve a ser algo más significativo. Por otro lado, en exportaciones representa el 41.5% de las exportaciones y solo como 15% de las importaciones, por lo cual es importante la generación de divisas para Costa Rica. También es el segundo sector que más genera empleo a nivel nacional y 73% es en territorios rurales, lo cual también puede ser alarmante. Si tenemos un PIB relativamente pequeño con una cantidad de empleados que dependen de eso muy grande, lo que nos indica es que, como decían los economistas, se reparte el pastel pequeñito entre un montón de gente. Además, hay altísimas tasas de informalidad, prácticamente la mitad, y una brecha importante en el desempleo entre hombres y mujeres. En los hombres es 9.8% y en las mujeres es 23%, con una general de 11.1%. Vamos a pasar al caso del café para ir entrando. En el tema del café, bueno, primero esto se encuentra en todas las que vamos a evaluar, entonces solo lo voy a presentar una vez, que son plataformas que tienen instituciones públicas no estatales que distribuyen información, básicamente, información de riesgo agroclimático, información de mejores prácticas, información de innovaciones, capacitaciones y demás. En el caso del café es el ICAFé. Ahora, la innovación en este sector que más se encuentra es en tema de bioeconomía. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene este sector, bueno, tal vez es importante mencionarles, mi énfasis aquí va es ex post a la innovación, no tanto ex ante, es decir, ver las consecuencias de la innovación a nivel de sostenibilidad. Actualmente se desarrolla la segunda parte, que es más bien ex ante, de ver estos impulsores para la innovación. En este sector se tiende a concentrar en bioeconomía. ¿Por qué? Porque la biomasa residual es más o menos el 80%, el producto principal es solo el grano de café. Entonces se encuentran muchas opciones que lo que buscan es utilizar esta biomasa residual, por ejemplo, para producir abonos, para producir productos derivados. Hemos encontrado un montón de cosas, Daniela sabe, estamos en ese proyecto juntos, de que se hacen hasta harinas, bebidas, emulsiones, etcétera, con las cáscaras y la pulpa. También se utiliza para hacer abonos, que lo que hacen es enriquecerlos con nitrógeno más el contenido orgánico de la frutilla de café. También se encuentra mucho uso de plataformas electrónicas, generalmente a nivel de microbeneficios, de cooperativas o inclusive a través de redes sociales. Y un caso especial que me gustaría mencionar es el de Copedota, que ellos hicieron una combinación muy interesante, que de hecho fue un hallazgo que me llamó mucho la atención. Ellos combinan bioeconomía con tecnologías digitales y llegaron a resultados increíbles. El problema que ellos tenían era que la productividad en el sector agropecuario para ellos del café había bajado mucho. Entonces empezaron a cuestionar cómo aumentarlo. Primero pensaron que era un problema de sombra y querían cortar los árboles de sombra. Pero si cortaban los árboles de sombra, perdían sellos y certificaciones ecológicas y por lo tanto una prima de precio. Entonces quedaron en una encrucijada enorme. Ellos contactaron al CATIE para solucionar este problema y lo que descubrieron fue que no eran los árboles de sombra, sino la composición del suelo. Entonces, lo que hicieron fue instalar sensores de composición de suelo que les dan reportes casi en tiempo real de las condiciones de suelo en cada finca. A través de inteligencia artificial, ellos realizan combinaciones de abonos específicas para cada finca, para cada parte del territorio, utilizando como insumos los mismos residuos de la producción de café y la innovación también que tiene muy interesante en temas de sostenibilidad, que están captando las emisiones del tractor que utilizan para recoger carbono, nitrógeno y otros componentes con los cuales enriquecer los abonos. Entonces, están mejorando la circularidad del proceso a través del uso de biomasa residual, están mejorando la sostenibilidad a través de la absorción de las emisiones del tractor y además de eso lograron duplicar la producción. Pasaron de tener una cosecha cada 2 años a una cosecha anual. En el caso del banano, en este caso, como les decía, las plataformas de apoyo las maneja Corvana. El uso de tecnologías en este sector está más que nada inspirado por las sustancias, que es el mayor problema que tiene el banano, ¿verdad? El cicatoca, además, que requieren usos de agroquímicos intensivos y además dañinos para la salud de las personas. En ese caso se encontraron también dos cosas que se hacen principalmente. Primero, el tránsito a bioinsumos o sustancias biodegradables, que por regulaciones internacionales también ya se está volviendo un problema y Costa Rica, si no me equivoco, es el segundo productor más importante. Entonces tuvimos que ajustar eso. Y eso también es un problema de salud pública, ¿verdad? Que se soluciona cambiando las sustancias. Luego, sistemas de alta precisión para la aplicación, quizás a través de GPS. Por ejemplo, ustedes recordarán que siempre en el banano se han usado avionetas y generalmente antes era con control manual, ahora se usa con sistemas computalizados que ustedes marcan los puntos a donde tienen que aplicar y el sistema es el que lo hace a través de GPS para que sea mucho más exacta la aplicación. También se utilizan helicópteros o drones ahora, que esa es la otra cosa. Con el tema de los métodos de aplicación encontramos que la avioneta es la menos exacta y la que tiene más efectos de arrastre.
el helicóptero en el medio y el dron es el que menos tiene. O sea que a nivel de sostenibilidad el dron es mejor, el helicóptero va en un término medio y la avioneta no tanto, pero a nivel de costo esa relación se invierte. Una avioneta más o menos les cuesta como $7 por hectárea y cubre como 140 hectáreas antes que volver a recargar. Un helicóptero son como 90 hectáreas lo que cubre y les cuesta más o menos $14, $15 por hectárea. En cambio, un dron les cuesta como $35 por hectárea y lo que cubre son menos de 10. Entonces es un problema. Esas son cifras que les doy en base a una entrevista con un ingeniero que lleva años, como 30 años de trabajar en el sector, no son verificadas empíricamente, es criterio experto. En el caso de La Palma, también tenemos Canapalma con el mismo tipo de plataformas que ya les mencionaba. Se encuentra el uso de tecnologías más que nada en la parte de manejo administrativo y creación de capacidades y la administración de las producciones. Se encuentra también un uso importante de imágenes aéreas y drones para el mapeo y control de la producción, es decir, se toman fotos aéreas para poder identificar cuáles plantas ya ocupan sustitución. Como ustedes saben, La Palma no se sustituye cada cultivo, sino que da producción constante en su ciclo de vida. Y con esto ellos identifican qué zonas ocupan ya de renovar las plantas, también identifican zonas que tengan enfermedad, zonas que tengan falta de agua o algo por el estilo, y pueden realizar aplicaciones con mucha más precisión que antes. Antes lo que nos contaba, por ejemplo, en este caso fue el director del departamento agrícola, era que tenían que esperar a que una enfermedad o un problema se expandiera a varias hectáreas para poder hacer una aplicación con avioneta, porque si no, no era rentable. En cambio, ahora pueden hacer aplicaciones porque lo pueden llevar un control sin tener que desplazar equipos, lo que les ahorra costos. Y además usar drones para esas aplicaciones, no tener que mover avionetas, equipos, helicópteros, sino hacerlo con drones. Y como pueden focalizarlo mejor a través de imágenes aéreas, el costo del área no es tan relevante. Y por cierto, sistemas de precisión, que a nivel de Palma se usa más que nada el riego cuando se están usando a los albácigos, cuando se están haciendo crecer las plantas. Y en este caso ellos, a través de riego de precisión, lograron reducir esa huella hídrica en un 95%. También, bueno, a nivel un poco más económico que de sostenibilidad, este es un producto que tiene una particularidad a nivel agropecuario y es que no es estacional, sino que genera ingresos constantes. Eso ayuda mucho. En el caño de azúcar encontramos plataformas de laica. En este caso no pudimos concertar entrevistas con actores del sector, intentamos con varias, pero nadie nos quiso atender. O nos pedían muchas formalidades. En este caso se sabe que Laica, por ejemplo, está trabajando con el gobierno y con el MAC en proyectos de sostenibilidad ambiental y mejoras de la productividad, porque sí existen, se saben, pero no pudimos entrevistarlos, entonces no voy a profundizar mucho. En el caso de la ganadería, bueno, está recientemente una innovación que es el sistema de trazabilidad e identificación, que es para llevar un mejor control del sector, de la producción, de los robos y demás. Se encuentran retos principalmente a nivel económico. Y a nivel económico me refiero a gestión económica. Una de las cosas que se identificó en este campo es que muchos productores no diferencian entre costes económicos y costes financieros. Entonces tienden a producir más de la cuenta porque no están midiendo ese equilibrio. Segundo, se encuentra que los productores no les gusta tanto invertir en cosas que no sean tangibles. Por ejemplo, prefieren invertir más en cosas que ellos puedan administrar a los animales que, por ejemplo, en cuestiones de manejo inteligente o cosas más de tecnologías digitales, que a eso vamos. La otra cosa que encontramos fue el uso de collares que se le ponen al ganado para análisis de información. Es decir, estos collares llevan un rastreo de dónde está cada animal, de sus condiciones, de su salud y demás, y cómo se encuentran en este momento, si ya es hora de ordeñarlos, si están en época para, ¿cómo se llama? Para inseminación, todo eso para que se lleve un manejo más adecuado a nivel económico de la producción. El problema de estos collares es también el costo. Según nos dicen, cada collar puede rondar los $200 y la plataforma de manejo muchísimo más. Entonces es una cuestión que es muy excluyente a nivel de pequeños productores. Para eso se diseñó una alternativa a través de aplicaciones, que de hecho el hijo de Jeffrey, que algunos conocerán, es uno de los que desarrolló esto. Lo entrevistamos en este proceso. Esta aplicación hace lo mismo que hacen los collares, con la diferencia de que los peones de la finca son los que ingresan la información manualmente. Es decir, el collar les da la información en tiempo real al teléfono, donde quiera que estén, y en cambio en estas a través de los peones que tienen que ir ingresando la información cada vez que verifican el animal. Además, esta aplicación tiene otra cosa y es que permite un diseño de producción regenerativo. Es decir, calcula más o menos los rendimientos por hectárea y la capacidad de soporte de los ecosistemas en cuanto a absorción de los desperdicios y de los desechos de las vacas, que es un señalamiento enorme que hace este sector, ¿verdad? Por las excretas. Y le indica al productor cuándo moverlos a diferentes apartos de manera que más bien sean inclusive beneficiosos para los ecosistemas, los desechos que enriquezcan los suelos en vez de sobrecargarlos. Y por supuesto esto es mucho más económico. También hay automatización en la parte de ordeños y registros de información en tema de productividad para ganadería lechera. Ahora,
Para esta investigación se usaron más o menos dos tablas, aquí les voy a presentar solo la final. La primera se hacía por cada producción el tipo de impacto. Aquí lo estoy haciendo más que nada por áreas de impacto, tipo de tecnología, contribución y de dónde salió la evidencia, ¿verdad? De los casos que trabajamos. Primero, para el desgaste de suelos, los sensores de suelos que les comenté en el caso del café, los abonos específicos a las necesidades que hacen que no se sobrecargue el suelo ni nada, sino que está diseñado específicamente para las necesidades de ese suelo, que mejoran productividad y sostenibilidad. Los sistemas de alerta temprana que incorporan todas las plataformas que ya les dije a nivel de riesgo hidrometeorológico, además inclusive el riesgo de mercado algunas. Las imágenes aéreas que permiten el mejor control de la aplicación. Desarrollo de bioinsumos en vez de insumos químicos. Tratamiento de la biomasa residual, que por ejemplo en el caso del café antes terminaba en ríos o en desechos que causaba problemas de salud pública por olores y demás. Y control de proceso productivo regenerativo. En cuanto a contribución, se pueden conservar los árboles de sombra, se gestiona mejor el riesgo agroclimático, se gestiona la producción también, el registro y control y proteger la composición del suelo, ni sobrecargar ni desgastar. En tema de huella hídrica se tiene el riego de precisión, que como les mencioné en Palma lo redujo hasta un 95%, que es bastante significativo. La reducción de vertidos en biomasa en los residuos, en el caso del café. Reducción de contaminación por agroquímicos, en el caso de efectos de arrastre, ¿verdad? Bueno, aquí están ya. La toxicidad de agroquímicos, los abonos específicos reducen el uso de sustancias químicas en exceso, era una de las mayores críticas de la Revolución Verde. Desarrollo de bioinsumos sustitutos que también tienen que ver con la parte de la salud pública, no solo con los ambientes, sino de las comunidades aledañas a donde se aplicaba riego por avionetas, o perdón, aplicación por avionetas, y lo mismo de la aplicación de precisión. Luego, acoplamiento de ecosistemas, los sensores de uso de suelo que permiten integrar mejor estos sistemas agroproductivos con los ecosistemas locales, abonos diseñados para necesidades específicas, sistemas de alerta temprana, sistemas de riego de precisión, igual, aplicaciones de precisión, aplicaciones para el control del ganado, que permiten integrarlos mejor en los ecosistemas, y aprovechamiento de la biomasa residual y reducción de los vertidos y, bueno, los bioinsumos y sustancias biodegradables. Impactos estrictamente económicos. Ahorita vemos en tema de sostenibilidad, como se observó en el caso, se repiten estos patrones de concentración a urbano-rural, ¿verdad?, de la riqueza. Tal vez aquí entrar un poco en que muchas de estas actividades, bueno, coinciden con territorios rurales y cómo estas innovaciones pueden favorecer a la inclusión económica. Es muy simple. Aquí voy a volver un poco sobre el tema de cadenas de valor. Cuando uno estudia cadenas de valor, generalmente hay un sesgo grande que la gente piense en que hay sectores atrasados, pero no es cierto, no hay sectores atrasados. Lo que hay son firmas atrasadas. Tenemos que volver estos sectores más dinámicos, más innovadores y de alguna forma que generen mayor valor. Y otro problema ahí está en el tema del valor agregado, que cuando contabilizamos valor agregado no estamos contabilizando el objeto al cual le estamos añadiendo valor, que en este caso es el producto principal. Vamos a ver. Bueno, se incrementa la producción, la eficiencia productiva y resiliencia. También tener en cuenta que una de las cosas que se encuentra es que, coincidiendo con Roberto, la gobernanza colaborativa fue clave, estructuras de gobernanza alternas para la inclusión en temas de innovaciones, para la difusión de innovaciones, porque generalmente son cosas que están fuera del alcance de cada productor pequeño, mediano, individual, pero como colectivo sí pueden acceder a ellas. En tema de impactos socioecológicos, bueno, las innovaciones tienen el segundo impacto en las relaciones socioecológicas, que es cómo se relacionan estas producciones y sociedades con los ecosistemas. Primero, como decía, los territorios rurales son de importancia estratégica a nivel general en la provisión de servicios ecosistémicos, son los principales en eso. Luego, los sistemas de información permiten llevar un mejor registro y control de ellos, inclusive se podría diseñar a nivel de valoración para que pueda valorizar estas actividades que generalmente no se contabilizan y que son actividades económicas centrales. Y a la vez, los mejores sistemas de precisión permiten una mayor circularidad de los sistemas productivos y que se integran mejor de esta forma en ecosistemas locales, favoreciendo también a las economías locales. Y bueno, muchas gracias por su atención. Un poco de autopromoción descarada. Este es el artículo que salió de la investigación. Está en el número 1 del Journal of Sustainable Development de este año. Muchas gracias. Gracias a los dos expositores. No es que pareció que duraron mucho, no es que yo les di 5 minutos más a cada uno porque tenemos dos, pero no es que el tiempo pasó más despacio, no. No estamos a ese nivel de relatividad todavía. Bueno, son dos ponencias diferentes, pero muy convergentes temáticamente entre sí. Y creo que hay un tema interesante acá que se desprende de las dos. Y aquí me gustaría, digamos, invitarlos a ustedes a que profundicen un poquito en un tema.
Antes de pasar a hacer digamos, a especificar cuál es el tema, voy a rescatar una expresión que Roberto se atrevió a decir ahí parado, que es que el problema no es plata. Y por ahí quiero empezar. El problema no es plata, yo estoy de acuerdo contigo, el problema no es plata. No, aquí hay recursos y bastantes. Lo que pasa es que a veces ni nosotros mismos nos la creemos. Eh, Hace muchos años atrás, no voy a decir cuántos, cuando yo estudiaba agronomía y me tocaba recorrer más el campo de lo que era antes, había todavía, yo agarré como la cola de lo que eran los procesos de invasión de tierras. Y el IDA ahí entraba muy fuerte para, digamos, funcionar como un mecanismo institucionalizado desde el Estado para hacer esa transición lo más pacíficamente posible. Entonces yo digamos, vi con mis propios ojos procesos de esa transformación de un proceso de invasión a la creación de comunidades rurales, ¿no? Y reparto de tierras. El IDA entraba a eso, a organizar esa transición. Y una de las cosas fundamentales que se discutían desde el día uno que se comenzaba a construir comunidad era el tema de la electricidad. La electricidad era innegociable. Y se me hablaba de la electricidad como hablar de un puente, como hablar de un camino, como hablar de agua. Porque en un proceso de invasión, de transformación desde una invasión a una comunidad, tener electricidad, cuando tienes que darle de comer a la gente, es muy diferente producir con electricidad o sin electricidad. Totalmente diferente, ¿verdad? La vida misma cambia cuando entra, cuando yo vi muchas veces, hice entrar y comenzar a postear y a tirar electricidad en un lugar donde apenas lo que habían eran covachas para vivir. Eso la vida es diferente, totalmente, a que si no hubiera eso. Que eso costaba plata, un montón de plata costaba, porque eso era totalmente no rentable. Sin embargo, hay un ICE que lo hacía. Y yo creo que el problema con las telecomunicaciones, porque el Internet nace hace 36 años, eso es ayer, ayer es eso. Nace el tema de las telecomunicaciones, nace el tema del Internet, y eso siempre se vio como un negocio, con criterios de rentabilidad. Y yo creo que ahí está el problema, ahí está el pecado original. Y hasta el día de hoy se sigue viendo como un negocio, por eso es que uno ve que los mejores productos están colocados aquí en Agam, ¿verdad? O donde están las zonas más dinámicas económicas, mientras que les dices a una transnacional de estas, tíreme telefonía por celular o tíreme una línea fija allá en México de Upala, mejor no. O tiran cualquier cosa, o lo que les sobra, o lo que... Entonces, ahí es donde teníamos un modelo, Roberto y Jorge, teníamos un modelo, digamos, fuerte de acción pública que produjo resultados desde el Estado mismo. Ese modelo parece que está agotado o parece que está fuertemente, fuertemente restringido, creo yo. Puede que esté agotado, pero también creo yo que hay mucha voluntad para que esté así. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La asociatividad, ¿verdad? La asociatividad, cómo hacerlo desde la misma gente que es la que la está sufriendo, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que no es un problema de plata, ¿verdad? Pues yo nunca me he tragado ese cuento que es un problema de plata, porque aquí hay recursos y digamos, Jorge presentó ahora y efectivamente trabajamos juntos esos casos que él mostró eh, de una fuerte, digamos, componente tecnológico que es carísimo. Hay drones que valen $10,000, ¿verdad? Entonces, un pequeño producto no va a comprar eso jamás, pero una cooperativa sí, una asociación sí. Y vean que los sectores que se mostraron acá son sectores que tienen por detrás una fuerte institucionalidad híbrida en la forma de asociaciones, en la forma de corporaciones, en la forma de diferentes. Entonces, la asociatividad parece que es una clave ante el agotamiento de la acción pública estatal formal que alguna vez conocimos. Entonces, ahí quisiera como que profundicen un poco más sobre eso. Bueno, a mí me gustaría juntar lo que Jorge indica. ¿Qué es lo que podría dar ese ligamen? Bueno, estamos en una brecha porque para que las innovaciones tecnológicas se lleven al campo y a los actores que nos interesan, los que tienen dinero lo van a hacer de una u otra forma.
el asunto es el pequeño y mediano productor. Entonces ahí yo quisiera juntar lo que es la vieja economía con la nueva economía. Uno podría decir en la vieja economía son los puentes, son la electricidad y, y agua, y la nueva economía es conocimiento e información. Pero es que entonces estamos dejando una brecha entre las dos. Para que haya desarrollo se ocupa precisamente la integración de la vieja con la nueva economía y dar espacios en la geografía para que el desarrollo se dé integrando esos elementos que muy bien a través del estudio de caso menciona Jorge. Y siguiendo con lo que vos indicas, evidentemente se ocupa acción de la sociedad. Nos acostumbramos a algo muy delicado en el caso de Costa Rica, no sé de nuestros países de América Latina, y es a que alguien tiene que hacerlo. Y ese alguien nunca usted se ve como parte de, y es parte de la asociación. Es decir, por ejemplo, en Costa Rica no hay redes comunitarias. ¿Por qué? Porque creímos que la política y las acciones del ICE en su momento iban a ser suficientes. No han sido suficientes porque tuvo que entrar en el juego de la competencia y la rentabilidad. Igual que los bancos públicos, cuando usted tiene cambios de reglas del juego, pues evidentemente no vas a llegar con el impacto que se ocupaba en la sociedad. Entonces, creo que es muy importante la asociatividad, la economía social. Yo saqué un posgrado de economía social y me parece que desde ahí es muy importante crear esas condiciones. Y si eso no se da, ya sea para pedir o exigir, o para hacer y ser parte de la solución, la asociatividad, el trabajo de las organizaciones, la innovación social con tecnologías es fundamental. Y entonces ahí es donde se van a juntar la vieja y la nueva economía para construir una nueva sociedad que sea mucho más inclusiva, mucho más abierta a las transformaciones, porque esto que vos mencionabas tiene que ver, vamos a ver, para desarrollar, vos sos agrónomo, ¿qué piensa, era? O sea, para hacer una transformación productiva, ¿qué ocupas? Los señores no, el cuento tuyo, amigo, no lo van a aguantar. Quiero verlo, que concrete. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si no tenemos todavía y no le hemos llegado a esos campesinos, a esos productores? Que ojo con eso. Es importante también el cambio generacional que podría darse, porque hay gente joven que puede estar asumiendo con tecnologías ese proceso, pero ocupamos que el cierre de la brecha digital se dé para poder formar y capacitar a estas personas. Las oportunidades existen, creo que hay temas en estas sociedades nuestras que no se discuten. Yo llamo la atención sobre esto. Hablamos el HP de tal y la tal y tal, y eso a nivel nacional y a nivel mundial y a nuestros países. Realmente, ¿por qué no planteamos una agenda y estructuramos una agenda y construimos una agenda? Como académicos, como tecnócratas, tenemos la obligación de construir una agenda constructiva y propositiva fuera de las cosas tan negativas que se plantean en el mundo. Y la agenda y la brecha digital con tecnología me parece que es una opción sustancial, importantísimo para crear condiciones para el desarrollo. Pública y esa maraña que hemos inventado esté sintonizada con eso, con promover esa subjetividad. SUTEL y ARECEP deberían de tener su propia capacitación en esas cosas para buscar ese tipo de modelos. Sí. Se me olvidó la libreta, entonces las notas las estoy poniendo aquí, perdón. Bueno, yo les comento, yo tengo como dos líneas de trabajo a grandes rasgos, una que tiene que ver con desarrollo sostenible y otra que está más del lado de desarrollo socioeconómico. Entonces les voy a hablar un poco tanto de la parte bonita como de la parte fea del asunto. Por un lado, en tema del desarrollo rural, me parece que esto surge del sesgo de que a nivel político se suele pensar ruralidad como noción de periferia. No se piensa la ruralidad como una estrategia al desarrollo, entonces la política va dirigida a cambiarla, no a fomentarla, no a impulsarla. Y eso deja muchos vacíos y esos vacíos que deja el Estado, la gente se organiza para llenarlos a través de ese tipo de estructuras de gobernanza que hemos venido trabajando más del lado colaborativo. Sí, es una respuesta a una falla de la política pública. Por otro lado, en la parte urbana, a mí me parece que es una historia de terror. Si ustedes se dan cuenta ahorita, a nivel de pobreza urbana, en pobreza extrema, también están surgiendo algunas estructuras colaborativas. El problema es que muchas de estas estructuras colaborativas vienen coordinadas por el crimen organizado. O sea, las gestiona el crimen organizado a nivel urbano, porque ahí surge una diferencia también muy importante.
Las personas en regiones urbanas no tienen mecanismos de aprovisionamiento para sus necesidades más allá del intercambio y el mercado. Y eso los lleva a tener que meterse en actividades en actividades controladas o supervisadas por redes de crimen. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos organizaciones colaborativas o de redes a nivel rural que se gestionan desde cooperativas, más desde el lado productivo, que podría considerarse como la versión positiva de la historia. Y a nivel urbano tenemos otras que están ayudando a muchas personas, por un lado, a satisfacer necesidades, pero que están organizadas desde el crimen o controladas por el crimen. Y en ambos casos, para mí es una falla de política pública, precisamente. No es una falla de que falten recursos, sino de tal vez o de identificar bien las necesidades o de dirigir bien los recursos o simplemente algo burocrático. Un momentito, sí. O sea, en medio de todo este problema está la política pública. Y la política pública es de los actores públicos que están inmersos. Realmente se requiere articulación, claridad, proyectos de largo alcance, lo cual no vemos en nuestros países. O sea, realmente eh, la forma incluso que se está dando la política es de cortísimo plazo y pensar que como hace 30 años había un plan de gobierno donde definía con claridad, cuando empezaba el primer día de gobierno, cuál era lo importante que iba a ser, o sea, hoy estamos pensando que eso es una utopía. Y entonces eso está muy mal, porque el que no piensa con visión de largo alcance y lo tiene claro qué es lo que hay que hacer, ay, vamos a seguir eh, con coyunturas y retrocesos. Bueno, gracias. Tenemos suficiente tiempo para preguntas e intervenciones de ustedes. Adelante ya. Y te presentas porque vos te conoces. Buenos días, yo soy Jenny Rivera de Honduras, soy la coordinadora académica de Comercio Internacional y también estudiante del CIMPE. No sé si puedo abusar como la pobreza y hacerle dos preguntas al profesor Jiménez. A ver. ¿Cuál es la anuencia que tiene la población a la que ustedes llegan para implementar las TICs? Y la segunda, la famosa IA que ayer nos preguntó en nuestro panel el profesor Keynor, ¿es agravante o atenuante de esa brecha digital? La inteligencia artificial. Ok. Bueno, eh, como mencioné, como mencioné previamente, cuando a una sociedad se le enseña que todo se le da y que viene de un actor, matamos el empeño y la dedicación. Creo que en el caso de Costa Rica yo pude ver que la gente está creyendo que, las soluciones van a venir desde la municipalidad, desde la institución pública y pocas se organizan para ello. Pero bueno, lo bueno es que hay áreas de la economía social, como es el caso de una cooperativa, y hay otras cooperativas que están tratando de desarrollar. Pero el interés de la población sí existe, pero de forma pasiva. La posibilidad de poderlos aglutinar y trabajar conjuntamente es posible. Pero, por ejemplo, de estudios de caso que analicé, hay mucho más capacidad de organización y de gestión y de propuesta en Colombia, en Argentina, en México, que lo que tenemos en este país. Y eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no, nos acostumbramos a que el Estado era el que daba la solución. En otras épocas era el Estado con las organizaciones y la población. Pues las nuevas generaciones plantean de que eso le toca a tal, y ustedes ven, ¿verdad? De caminos que no se arreglan, etcétera. Entonces, sí, hay mucha necesidad y mucho deseo de usarla, pero en sujetos pasivos. Y la inteligencia artificial, si sigue la brecha digital, lo que va a hacer es lo que decía Castells, o sea, ampliarse brutalmente las diferencias y no usarla como una herramienta, un instrumento para el trabajo, para el conocimiento. Entonces, pero la discusión en en las zonas rurales no es la inteligencia artificial. A lo mejor hay veces ni nosotros mismos la manejamos y la entendemos, ¿verdad? Es el tema de cómo ir accediendo a todo lo que el mundo de la vida digital nos puede dar. Y es por eso que yo puse la cita de Castel, porque ni siquiera nos estamos dando cuenta, nosotros que estamos en la academia ahora, personas que están en otro medio, de las posibilidades que existen. Y eso es muy lamentable. Sí, ahí está.
Jorge, digamos que un comentario y una pregunta muy corta, si me lo permite. Eh, el comentario va en el sentido de que está presentando un panorama, digamos, por distintos productos que, visto desde cualquier perspectiva, diría uno, es un vaso medio lleno. O sea, digamos que el diagnóstico puede ser tal vez un poco despacio, pero a estas alturas, digamos, la incorporación de este tipo de tecnologías en el sector agrícola, sobre todo, o agropecuario, refleja, digamos, un avance significativo de los productores agrícolas, que para los que venimos de una zona campesina, que en el caso mío es más el café, de eso era impensable hace 3 décadas atrás, ¿verdad? Eh, y me parece que es un avance en ese proceso. Eh, entonces, en base a ese comentario, digamos, uno diría, bueno, y todo se ha hecho en un mundo en el cual las infraestructuras estatales de apoyo fueron desmanteladas. MAC, ¿verdad? Cualquier política básica de apoyo más allá de lo que quedó ahí, digamos, rebotando, que es una burocracia probablemente más obsoleta que los propios campesinos, ¿verdad? En términos de lo que quedó en los ministerios. Eh, entonces, pareciera que la política pública paternalista, ¿verdad? Eh, no hubiese hecho la tarea que han hecho los empresarios agrícolas. Esa es como una primera conclusión que uno tiene. O sea, eh, la otra cosa que quería, y la pregunta va por acá, digamos, ese es el comentario. La pregunta es, alguna gente ha venido hablando del tema de la gentrificación como un tema de, o como un problema público. En las zonas rurales y en las zonas colaterales de este país, muchos de los avances en materia de sostenibilidad y de desarrollo, ¿verdad? En términos de nuevas modalidades de producción, ¿verdad? Están asociadas a la presencia de personas no originarias, porque la verdad, todos aquí probablemente no somos originarios, ¿verdad? De este país, tenemos alguna dotación de inmigrante. Entonces, no habrá que reconceptualizar también un poquito esto desde la perspectiva, digamos, de quiénes son los actores que están impulsando estas nuevas formas asociativas, estos nuevos esquemas de trabajo en lo rural, porque no son los viejos campesinos que trabajaban, ¿verdad? Aisladamente, son nuevas generaciones, son gente que ha comprado fincas en esas latitudes. Estamos hablando de la misma, del mismo eh, origen campesino indígena, o estamos hablando de empresarios nuevos que llegaron y que se posicionaron en esos territorios y que están haciendo cosas en todo esto. Entonces, pregunta, estaríamos ante una posible relación entre gentrificación, comillas, y aumento de la productividad en estas actividades. Vamos a ver. A ver, empezando. Bueno, la gentrificación, como yo la entiendo, es un fenómeno especulativo de mercado a grandes rasgos sobre la tierra, que es un recurso limitado y una demanda creciente. No le veo gran ciencia. Sí hay presencia, sí hemos encontrado presencia, por ejemplo, de algunos inversores extranjeros o algo que se van a estos territorios y que instalan una finca y demás. Existen casos, generalmente más medianos o grandes, en el caso de los pequeños también, y es donde entra lo que les decía de la gobernanza colaborativa. O sea, a grandes rasgos tenemos que entender la matriz institucional como las reglas del juego que pone el Estado. Y las formas de gobernanza son las estrategias a través de las cuales los actores sociales se organizan realmente para navegar a través de esas matrices institucionales y alcanzar sus objetivos.
En este caso, lo que tenemos es, hay productores con recursos que sí, efectivamente pueden ser muy innovadores, pueden incluir lo que quieran en lo que ellos, la producción, porque pueden pagarlo. Y por otro lado, tenemos otro grupo de productores que tienen recursos mucho más limitados, pero entonces lo que hacen es conjuntarlos para poder perseguir esos mismos fines, inclusive aprovechar economías de escala. Por ejemplo, un solo dron, una finca nada más lo ocuparía una vez cada cierto tiempo, pero si se compra entre varios, por ejemplo, una organización colaborativa, se puede usar en diferentes fincas casi continuamente cada vez que se ocupe y es el mismo costo. Por ese lado va una parte. En tema de política pública también hay cosas. Es cierto que el Estado está medio atrasado, pero sí identificamos ciertas acciones sustantivas. Por ejemplo, en el caso de un proyecto de cooperación que tiene ahorita el MAC con el gobierno de Corea, están desarrollando invernaderos inteligentes en la sede de Sarapiquí de ellos. El gobierno de Corea le donó al MAC 2 invernaderos inteligentes para hacer un proyecto de, digamos, de adaptación a ver si funcionaban en Costa Rica. En este momento hay 2 problemas. Primero, que no se podían construir en territorios irregulares y Costa Rica es un territorio muy irregular. Y de segundo, el costo. Y ciertas diferencias porque en Corea son 4 estaciones, aquí son solo 2. Actualmente el MAC lo que está experimentando es ver qué tecnologías de esos invernaderos pueden aplicarse para después hacer extensión con los productores pequeños. Entonces lo que están es como desmantelando esos invernaderos que son una sola tecnología en sus distintos componentes para ver cuáles son más útiles acá y cuáles no, de manera que puedan diversificar en los pequeños y medianos productores de su propia manera. Con eso lo que quiero llegar es que si el gobierno sí hace cosas, tampoco hay que decir que no hace nada o que están completamente paralizados, pero sí están muy limitados, en especial en un contexto de regla fiscal. Por otro lado, en la gentrificación sería, sí existen, no son todos. También hay grandes productores nacionales, no solo extranjeros, y también hay pequeños productores que conjuntan recursos para poder incorporarse a sus mercados. Gracias. Pavel, allá. Sí, quería poner un ejemplo de la República Eh, Dominicana para Presentate, Pavel, por sí, favor. Pavel Isa Contreras de Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana. Quería poner el ejemplo de la República Dominicana en el caso del esfuerzo desde el sector público para cerrar la brecha digital. Tenía la responsabilidad de representar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el ente regulador de las telecomunicaciones, el Indotel, en sus consejos directivos, y fui testigo de muchas de las políticas y de los esfuerzos regulatorios para, desde, utilizando el músculo regulatorio para cerrar brecha digital. Y una de ellas fue usando las licitaciones de espectro radioeléctrico. Es decir, sencillamente, parte de las condiciones del pliego para licitar era lo que se llamaba en ese momento obligaciones de hacer. Y no solo era ofertar varios millones de dólares, estoy hablando de bastantes millones de dólares para tener derecho a usar el espectro radioeléctrico que se abría al transitar desde la televisión análoga a la televisión digital. Eso ahorra espectro, abres para 5G espectro, y entonces lo licita a la telefónica, le dice, ¿quién ofrece más? Tanto en términos de dinero contante y sonante, como de obligaciones de hacer. Y entre las obligaciones de hacer estaba la conectividad en 40, 50 municipios que estaban desconectados o que tenían apenas 3G o 2G todavía. Entonces ahí se usó el músculo de la regulación puro y duro para decir, o te doy el espectro siempre y cuando me conectas a estas 40 comunidades. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo era que parte digamos, de la imposición al sector de las telecomunicaciones generaba un fondo que se llamaba el Fondo de Desarrollo, se genera el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para impulsar proyectos de conectividad, de cierre de la brecha digital, y entonces el Indotel tiene plata para financiar proyectos de inversión junto con las telefónicas, licitaba proyectos para que invirtieran junto con las comunidades. Entonces, tienes para cerrar brecha digital. Entonces tienes dos instrumentos, tenías 2 instrumentos. Uno, un poco la fuerza del Estado. Si no vas a hacer, no tienes espectro. Si no me vas a hacer en estas comunidades, no tienes espectro. Y el otro es, aquí tengo, digamos, algo más suave, más bonito, más amigable, en el cual, bueno, tengo plata, me acompañas en esto. ¿Quién me acompaña? Y con apoyo de las comunidades en ese esfuerzo. O sea, ahí hay dos ejemplos distintos. No sé, no le seguí el rastro
de cuál ha sido el resultado, pero fui testigo de ese esfuerzo. Garrote y zanahoria, entonces. Sí, sí, el caso de Costa Rica es complejo. Eso se dio en el ámbito como una acción de el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, luego hubo la Ley de Telecomunicaciones de Apertura, el 2007, y ahí se inicia toda la venta y del espectro, que tenía, en teoría, tienen esas cosas, ¿verdad? En teoría lo tienen, pero y quedaron 300, 400 millones de dólares para cierre de brecha digital. Entonces, primero, las empresas dedicadas a esto, los elementos que se le plantearon en la licitación no fueron suficientemente claros o contundentes, o no hubo supervisión o regulación, que es lo común en los países que no lo cumplen. Eh, por eso yo mencionaba dos casos excepcionales, que es en dos casos en Suecia y en Argentina. En Argentina igual pusieron y resulta que entonces lo llenaron, el espectro lo llenaron con posibilidades de internet móvil y no con banda ancha para las casas. Entonces no quedó suficientemente claro y lo hicieron así. Suecia sí lo definió claramente. Y otro tema del caso de Costa Rica, que es una falla muy torpe de burocracia de los anteriores miembros de SUTEL, de que se empezó, fue que apostaron por proyectos pilotos pequeños. Y ustedes saben lo que es en el formato de la administración pública, hacer primero un fideicomiso, luego hacer proyectos pequeños y con todas las trabas del mundo, no generaron el impacto. Entonces terminaron los proyectos, nadie se dio cuenta y ahora está tratándose nuevamente en las licitaciones y de 5G que se incluyan estos elementos. Ahora, lo que sí podría decir yo, y lo he vivido rudamente en mi vida profesional, es que las cámaras de infocomunicaciones, estos tienen sus metas, sus objetivos y mandan a quien sea o hacen lo que sea. O sea, esto lo vivimos nosotros y entonces tampoco es fácil, ¿verdad?, lograr esto. Por ejemplo, en Costa Rica y nadie discute de este tema. Hay casi que monopolios por zonas. O sea, no sé si a ustedes, a algunos les pasa. Por donde usted vive precisamente pasa solo una cablera. Y esa está pésima, pero no me han llegado las otras. Y las otras están de un punto, yo lo digo, a 300 metros y no se van a ese lugar. ¿Qué se llama eso? Economía. ¿Mm? Están partiéndose el mercado y están creando un acuerdo entre partes, ¿verdad? ¿Y dónde está la regulación? Bueno, usted debería de actuar previamente, pero bueno, es parte del problema. Bueno, también ahí yo lo veo también como un problema de mercado en parte de economías de escala, de lo que yo estoy trabajando, ¿verdad? No soy experto en este tema. Como decía Roberto, hay instancias que son 6 kilómetros de fibra óptica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 6 kilómetros de fibra óptica en territorio rural estamos cubriendo a 100 clientes, en territorio urbano seguro miles. O sea, es un asunto de rentabilidad por ese lado. Y en tema estrictamente de lo que estoy viendo aquí yo en la digitalización, es que la digitalización para el sector agropecuario es tierra de nadie a nivel de política pública. Nosotros conversamos con gente del Ministerio de Agricultura y también con gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Agricultura nos dicen, las tecnologías digitales son problema del Ministerio de Tecnología, entonces no nos metemos en eso. En tecnología nos dicen, la agricultura es problema del Ministerio de Agricultura, entonces no nos metemos en eso. ¿Y qué pasa? No hay política pública. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Si no, le daría la palabra a... Bueno, muchísimas gracias a los estimados panelistas por invitarnos a reflexionar sobre la innovación en los territorios, los retos y todo lo que hay que hacer, que podemos hacer, impulsar desde la política económica y política pública. Queremos darles igualmente un reconocimiento en agradecimiento por estar con nosotros, por invitarnos a reflexionar sobre estos temas y invitamos de la mano de don Donald Miranda y de mi persona darles el reconocimiento.